Hermanos, hermanas, bienvenidos. Un gusto verles otra vez por aquí. Y pues por la gracia de Dios, estamos aquí para seguir estudiando juntos, analizando la escritura, permitiendo que ella pues nos redarguya, nos instruya, nos consuele. Creo que de hecho pues de todos los libros de todos los capítulos que hemos estado, creo que de Primera de Pedro, que es el que estamos estudiando, creo que este capítulo 3 es bastante diverso, ¿verdad? En ese sentido. Nos da, pues, principalmente nos recuerda nuestra identidad, que al final de cuentas es fundamental, y dentro de ese proceso, pues, nos hace recordar nuestra responsabilidad, a la misma vez que el privilegio del cual deriva esa responsabilidad. Así que, pues espero que esté siendo realmente de provecho este estudio. El día de ayer terminamos de ver el versículo 12. Recordemos que estamos pues analizando lo que son eh, los versículos que cita Pedro de David del Salmo, Salmo 34. Y pues viéndolo, recordemos que estamos viendo todo esto de cómo él pues insiste. Y es importante tener presente este punto porque lo vamos a seguir viendo. Él insiste en la importancia el, de el testimonio de los creyentes, ¿verdad? Por supuesto que nosotros damos testimonio donde quiera que nos encontremos, ¿verdad? Desde el hogar, la familia, la iglesia, pero hay que tener presente que en especial, y es lo que principalmente le interesa a Pedro, somos testimonio para los inconversos, para los incrédulos. Y ese testimonio es con el cual nosotros estamos pues dando, eh, evangelizando al mundo, más allá de las palabras. Y esto realmente es algo importante que ojalá pudiéramos como retomar como creyentes, como iglesia, porque como hemos dicho, el primer testimonio que ven los que nos rodean y en especial los inconversos son nuestras vidas, cómo vivimos, nuestra conducta, nuestros hábitos, la forma en la que manejamos nuestras emociones, la forma en la que tratamos a los que nos rodean, la forma en que eh, pues buscamos resolución para los conflictos, la forma que actuamos ante lo inesperado, la forma en la que manejamos los ingresos económicos, los bienes materiales. Todo eso es testimonio. Y pues por supuesto que debería ser algo, como decía, que todos tengamos muy presentes. No se puede desvincular lo que profesamos con lo que vivimos, porque justamente esa desvinculación es lo que hace que, pues, ocurre lo que ocurre, ¿verdad? Que lastimosamente hay muchos incrédulos que no son creyentes por los creyentes. Y es muy valioso entender esto, ¿verdad? Y tenerlo presente para que veamos que la teoría, en este sentido, pues, en cuanto a la escritura, en cuanto a la fe, no debe quedarse en el papel, no debe quedarse ahí como un mero conocimiento, debe ser algo vivencial. Y ese ha sido el principal objetivo que ha tenido Pedro y que va a seguir teniendo. Por eso quería como retomar estas ideas, porque en los versículos que vamos a continuar hoy, pues también sigue esta misma idea. Entonces, de hecho, si gustan, voy a compartirles de nuevo para tener la guía visual de lo que vamos a seguir analizando. Aquí en el software bíblico Logos, esta es la versión de escritorio. No sé si antes se las he mostrado, funciona básicamente igual que la versión web. Aquí a la izquierda, pues tengo mis comentarios. Aquí es donde salen también las búsquedas. Abre pestañas a este lado izquierdo. Aquí pueden ver que si uno busca
en la biblioteca va a encontrar de la gran cantidad de recursos. Eh, Está la búsqueda por palabra, por tema. También uno puede aquí fijar sus libros o sus Biblias preferidos. En fin, ahí hay varias funcionalidades que tiene. También aquí pueden ver que tengo abiertas estas versiones. Incluso, pues, por ejemplo, voy a agregar una que me gusta mucho, que es la nueva versión internacional. Entonces voy a aprovechar. Como he dicho antes, pues no es que me estén pagando publicidad eh, para que haga publicidad, pero sí lo recomiendo porque es una herramienta muy provechosa, muy útil y que pues permite condensar en un solo espacio todo lo que uno puede aprovechar, ¿verdad? Eh, Luego otra funcionalidad que tiene esto es que yo puedo ligar todas las versiones, de manera que cuando yo busque en una versión, todas las demás van a buscar el texto en ese mismo pasaje. Entonces, por mencionar un ejemplo, aquí en la Reina Valera voy a poner Primera de Pedro 3. Dame, porque se me abrió otra pestaña. En esta versión, Primera de Pedro 3. Entonces aquí ya se me abrió en la nueva traducción viviente. Si yo pongo la Reina Valera contemporánea, vean que ya están en ese mismo texto y aquí también. Y nada más voy a agregar aquí, que se me cerró la Reina Valera del 60. Ay, me disculpan, tiempo. Digamos que es parte del instructivo, digamos, de cómo funciona este software. Aquí está la Reina Valera del 60, la vamos a poner por aquí y también la vamos a ligar. Ok, entonces ahora sí. Bueno, la Reina Valera contemporánea, que es la que es de mis preferidas, mantiene un poco lo tradicional en el sentido de que es la Reina Valera, pero con actualizaciones del idioma, que son fundamentales ya que no estamos en el siglo anterior, ¿verdad? Luego de que estuvimos leyendo aquí, el que quiera amar la vida, ver días buenos, porque los ojos del Señor están sobre los justos, el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Llegamos al versículo 13, donde leemos, ¿quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo, ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Ok, vamos a ir viendo algunos detalles del texto. En primer lugar, vean que este versículo 13, pues, nos habla empieza con una pregunta, ¿verdad? ¿Quién podrá hacerles daño si siguen el bien? Una vez más, como siempre, una adecuada exégesis, pues nos ubicamos en el contexto y estamos hablando del primer siglo, en una época en la que ya antes hemos hablado que los cristianos, muchos de los lectores de Pedro, están siendo perseguidos a causa de su fe, a causa de, de lo que significa ser seguidor de Jesús. El Imperio Romano, que pues fue muy volátil en sus políticas, dependía mucho del estado de ánimo del emperador. Hubo épocas en las cuales pues los creyentes disfrutaron de una relativa paz, porque digamos que no eran perseguidos. En cambio, hubo épocas muy intensas de persecución. Y tal parece que cuando Pedro está escribiendo, pues hay cierta iniciativa de persecución
no nos habla como que sea tan intensa como quizás sí lo menciona Hebreos cuando dice de que incluso muchos de ellos han sido hechos espectáculo. Ya estamos hablando de que pues son atrapados y son humillados, denigrados, pero sí están sufriendo persecución a causa de la fe. La hostilidad y la persecución pues fue algo que puso a prueba la convicción de los creyentes del primer siglo. Así que este texto pues en este versículo Pedro sigue hablando de ese mismo tema, que, y ya lo hemos dicho, ¿verdad? Es muy fácil mantener un buen testimonio cuando todo es fácil, ¿verdad? Cuando pues no tengo problemas en la familia, no tengo problemas en el trabajo, todo me sale súper bien, pero cuando es complicado la situación en la que estoy, ya lo vimos en el capítulo 2 cuando se trata de jefes superiores difíciles de sobrellevar, cuando se trata de autoridades civiles que en el caso de ellos, ¿verdad? De los lectores de Pedro, los primeros lectores, una época en la cual las autoridades civiles están en contra de ellos, eh, en una situación como la también vimos aquí al inicio del capítulo 3 cuando una mujer creyente tenía un esposo incrédulo y ella no tenía pues autoridad ni potestad algunas sobre su vida, todo dependía de su marido. Entonces ahí es donde se pone a prueba realmente el testimonio. Y esto que Pedro sigue hablando, pues es igual este mismo punto, este mismo detalle de cómo vivimos, independientemente de las circunstancias, cómo vivimos nuestra fe. Entonces, teniendo presente ese contexto, volvamos a la pregunta de Pedro. ¿Quién os hará daño si vosotros seguís el bien? ¿A qué se refiere Pedro con el bien? Bueno, si lo vemos contextualmente, pues tiene que ver con seguir a Jesús y lo que eso implica, ¿verdad? Ser seguidor de Jesús implica pues que nosotros vivimos practicando lo que él hacía: bondad, generosidad, amabilidad, consideración. Eh, ya antes hablamos también de ese ejemplo en el final del capítulo 2 cuando él no respondía mal por mal. Antes bien, más bien decía Pedro, oremos por aquellos que nos maltratan, que nos humillan, que nos denigran. Entonces, si nosotros somos quienes, como decía, profesamos seguir el bien, o sea, profesamos seguir a Jesús, profesamos ser creyentes, profesamos ser discípulos de Cristo, pues dice Pedro, eso va a impedir que se les haga daño. Ahora bien, por supuesto, hay que matizar un poco más, porque también hay que definir qué implica ese daño, quién les podrá hacer daño. Primero, en cierto sentido, ha ocurrido, no sé, tal vez ustedes han tenido la experiencia, que cuando los inconversos, cuando pues personas con malas intenciones inclusive se dan cuenta o notan que uno no sigue el mismo camino de ellos, notan una actitud distinta, notan pues es todo esto que estábamos hablando, ¿verdad? Notan en nosotros un reflejo de Jesús, aunque sea pues todavía deficiente, pero ven un reflejo de Jesús. Ha ocurrido y ocurre que muchos se refrenan de hacernos daño. No sé, por poner un ejemplo, digamos que en el trabajo, pues, entre todos los compañeros, ellos son, pues, soeces, malintencionados, eh, su forma de interactuar es bastante
vulgar, digamos, pero cuando notan la presencia de uno de nosotros, se controlan, se limitan, se refrenan, mientras entre ellos se ofenden, se humillan, se tratan mal, con nosotros pues se refrenan, respetan. No digo que sea todos los casos, ¿verdad? Pero ocurre, ¿verdad? Y es interesante pensarlo, ¿verdad? ¿Por qué esto ocurre? Porque uno no les está diciendo respeten. Tal parece que en la esencia del ser humano, pues todavía aún el inconverso, todavía hay un respeto por el bien, por la imagen de Cristo, lo que noten en nosotros diferente. Y quizás, pues como les digo, tal vez ustedes lo han experimentado en algún momento. Dice aquí este comentario que la Biblia de las Américas lo traduce como ¿quién les podrá hacer daño si demuestran tener celo por lo bueno? Veamos las otras versiones que tengo aquí. En la nueva versión internacional, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? La nueva traducción viviente dice, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Voy a buscar aquí otra versión de las que gustan utilizar, que es la lenguaje actual. Lenguaje actual, voy a también ponerla por aquí. También vamos a vincularla con las otras versiones. Y voy a subir un poquito el tamaño porque me imagino que lo es muy chiquito. Dice, ¿quién puede hacerles mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Casi que todas van diciendo la misma idea. Si nosotros de verdad somos consecuentes con el bien, si de verdad nosotros somos consecuentes con lo que profesamos ser, no voy a decir que en todos los casos, porque sí, hay casos diferentes, pero es posible que muchos se refrenen por respeto. Incluso no es el hecho de que respeten a Dios, que respeten a eh, la fe, sino puede que respeten el hecho de que seamos personas íntegras, no doble cara, no falsas. Quizás ha sido la experiencia, ¿verdad? De algunos de ustedes, de cómo por no involucrarse, y es importante notar eso, ¿verdad? No es solo el hecho de que vivamos, seamos consecuentes, sino en la forma en la que nos interactuamos con ellos, porque qué testimonio da de que nosotros, pues, digamos, yo no me junto con ustedes porque ustedes son esto y son el otro, ¿verdad? Jesús nunca hizo eso, ¿verdad? Si somos de verdad, pues, imitadores de Cristo y se nota en nuestro estilo de vida, en el trato con los inconversos, y se nota, porque cuando es así de verdad se nota, pues entonces eh, va a haber un resultado. No en todos los casos, pero en muchas ocasiones sí, va a haber un resultado que es el respeto, es el, ah, el darle lugar a la persona que es consecuente. Entonces, en muchos casos, van a refrenarse de hacer mal, por eso, por la consecuencia. Dice, eh, también por aquí menciona lo que les decía, en la Biblia de las Américas dice que quien demuestra hacerlo por lo bueno, o sea, que de verdad cree lo que profesa. Entonces, tenérselo por lo bueno produce una vida ejemplar, una vida que busca la pureza, la santidad, el agradar a Dios y a la misma vez es un reflejo del amor de Dios para el prójimo. Entonces, eso pues va en algún porcentaje va a evitar que nos hagan daño. Pero también Pedro sabe lo que les decía, no es en todos
no es el 100% de los casos que va a hacer esto. Por eso menciona también que es posible, dice el versículo 14, que suframos por la justicia. Es posible que ocurra, pues, los escenarios que en el primer siglo eran muy comunes. En nuestro tiempo también es muy común, solo que de forma, pues, diferenciada, porque en aquel tiempo implicaba que los arrestaran, que los torturaran, que los maltrataran, que murieran por su fe, pero no significa que en nuestros tiempos no podamos sufrir también por la justicia, por causa de la justicia. ¿En qué sentido? Bueno, pues puede implicar exclusión. Puede que en el círculo social del trabajo, del lugar de estudio o hasta en la familia nos excluyan por ello, no nos tomen en cuenta, no nos dirigen la palabra, se burlen de nosotros o se burlen de la fe, se burlen de la iglesia. Creo que eso somos testigos, ¿verdad? En la sociedad, en especial, una sociedad secularizada y en la cual pues se considera como la regla los dilemas, más bien las ideologías que han surgido, que tan de moda están hoy. Eso es una forma también de sufrir por la justicia. ¿Y qué está diciendo Pedro? Bueno, si ustedes sufren por la justicia, siéntanse dichosos, no les tengan miedo, no se asusten. Esto creo que me recuerda dos textos. Vamos a ir a dos que están en los evangelios. Está Mateo 5, 10, 11. Notemos, obviamente, pues Pedro conocía muy bien las palabras de su maestro Jesús, entonces podemos notar el gran paralelo de lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte con lo que está diciendo Pedro. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Ven que hay una gran similitud y de hecho podemos hacer el ejercicio para ver si la misma palabra que se utiliza para dichosos allí en Pedro es la misma que utiliza Jesús. Aquí es bienaventurados, que si ustedes miran, vamos a ver si lo puedo, si lo puedo reflejar aquí. Vamos a cerrar este buscador. Aquí a su izquierda, bueno, ya se abrió aquí a la derecha, a la izquierda, más bien. La palabra bienaventurados en el griego es Macarios, que puede ser feliz, dichoso o afortunado o bienaventurado. Veamos ahora de nuevo, volviendo a Primera de Pedro 3:14. Vean que incluso la Reina Valera 60 utiliza la misma palabra, bienaventurados. Y aquí dice que es igual Macarios. En la Reina Valera contemporánea, por usar una palabra más común para nosotros, pues lo traduce como dichosos, pero es exactamente la misma palabra Macarios, dichosos. Ahora, cualquiera que sea sea Jesús o sea Pedro que le estoy diciendo, pues lo que nos va a costar, lo que para nosotros es difícil es pensar, de verdad soy dichoso por sufrir. Veámoslo de esta manera. Somos dichosos en el sentido de que estamos sufriendo por el bien y no por el pecado.
que eso lo hemos visto también aquí en Pedro anteriormente. Si estamos sufriendo por causa de la justicia, lo vimos en el capítulo 2. ¿Qué implica eso? Estamos sufriendo lo mismo que nuestro maestro. ¿Y por qué sufrió el maestro? No sufrió por pecado, no sufrió por sus deficiencias, sus carencias. Sufrió por ser diferente, por su santidad, porque no era de este mundo. Así que si nosotros sufrimos por la justicia, debemos verlo como una señal que vamos por buen camino, de que sea menor o mayor grado, pero sí estamos creciendo a la imagen de Cristo y sí estamos siendo un reflejo de Él en este mundo. Ahí es donde está la razón para que nos sintamos dichosos, para que nos sintamos alegres, bienaventurados, porque al final de cuentas es una señal de que efectivamente estamos siendo reflejo, perdón, estamos siendo reflejo de Cristo en este mundo. Retomo algunas ideas aquí. Dice que tener pasión por la bondad sin duda no es garantía de primer orden contra el sufrimiento, ¿verdad? Ya lo estábamos mencionando. Puede hacerlo menos probable o menos frecuente. Sin embargo, Jesús, haciendo bienes, el mundo lo mató. Este mundo lo mató. Entonces no hay seguridad de que el sufrimiento no ocurra. Muchos cristianos en la iglesia primitiva padecieron por causa de la justicia. Posiblemente muchos de ellos, así como Pedro, recordaron las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados cuando los persiguen, por eso sí, por supuesto, por causa de él. Otro texto que nos puede recordar esto, nada más lo voy a mencionar, está en Santiago 1, versículos 2 al 4, cuando dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenga la paciencia y su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, aquí hay una segunda razón bíblica de por qué podemos gozarnos en medio del sufrimiento. Sufrimiento, por supuesto, a causa de nuestra fe. No es todo sufrimiento, es a causa de nuestra fe. ¿Por qué? Porque Dios lo está utilizando para nuestro beneficio, para hacernos madurar, para hacernos crecer, para hacernos conscientes incluso de cosas que tal vez no nos estamos dando cuenta y que son limitantes para ser más maduros, más espirituales, más devotos, más fieles. Eso es lo que, por lo que podemos sentirnos dichosos. Somos bendecidos, somos privilegiados porque no estamos solos, no estamos en esta lucha de fe por nada. Que eso quizás es lo que a muchos creyentes pues los termina apartando de la fe, porque muchos dicen es que no vale la pena estar aguantando tanto. De qué sirve no seguir y hacer lo mismo que los demás? Si sigo sufriendo, si sigo teniendo problemas, si no se solucionó esto con esta persona, si sigo teniendo problemas económicos. Pero Pedro nos está recordando, el privilegio no es tener un bien, tener un beneficio, un privilegio desde el punto de vista terrenal. Nunca se nos prometió eso. Jesús lo dijo, en este mundo van a tener aflicción. Lo que nos hace dichosos es que ese sufrimiento, persecución, maltrato, humillación, lo que sea, eso se queda aquí. Y nosotros somos privilegiados por encima de esas cosas. Somos privilegiados porque tenemos algo mucho más importante, valioso que este mundo, que lo que en este mundo podamos vivir.
Por encima de ese sufrimiento tenemos a un padre. Por encima del sufrimiento tenemos a un hermano. Por encima de ese sufrimiento tenemos a un compañero eterno en nosotros. Y esto es permanente, ¿verdad? Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Todos los días nosotros contamos con Él. Eso es ser benditos, ser dichosos. Porque entonces no hay circunstancia que ocurra solo porque sí. No todo, absolutamente todo tiene un propósito. Dios lo está utilizando para sus propósitos, para nosotros. Importante, no nuestros propósitos, no nuestras metas, no nuestros sueños, no nuestros anhelos, sino sus propósitos perfectos, su voluntad buena, agradable y perfecta, dice Pablo. Eso es lo que nos hace dichosos, bendecidos, privilegiados. De manera que teniendo presente esas cosas, entonces es posible lo que dice Pedro en la otra parte de este versículo 14. No les tengan miedo, no se asusten. Eso también me recuerda a otras palabras de nuestro Señor Jesús que están en Mateo 10:28, cuando dice, ustedes no tienen razón para temerle a nadie en este mundo. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo del infierno. O sea que indistintamente de lo que hagan las personas de este mundo, no son dignos de ser temidos. Lo más que pueden hacer es matarnos. Y como ya nosotros entendemos que la muerte no es el fin para nosotros, que la muerte no limita lo que somos nosotros, no limita nuestra identidad, no limita el valor de lo que somos nosotros ante Dios, porque ha sido recibido, no merecido, pues entonces la muerte es solo una transición. ¿Viviríamos bajo temor? Deberíamos sí, vivir bajo temor de aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Ese sería nuestro caso si no estuviéramos en Cristo ya. Pero ni siquiera aquel que se le debería temer en ese sentido, pues es razón de temer. Entonces, ¿por qué vamos nosotros a temer? Entonces, ahí es donde está la razón de Pedro para decir, no les teman, ellos no son nada. Ustedes, si saben muy bien que su sufrimiento es por la justicia, no les tengan miedo, no se asusten, porque ya ustedes son dichosos y son privilegiados. Bueno, vamos a dejarlo por aquí el día de hoy y pues Dios mediante seguimos con estas ideas la próxima semana. Oremos. Padre, damos gracias una vez más porque a través de la enseñanza nos hacen meditar y recordar que somos privilegiados por tu amor y tu gracia. Ya, pues, independientemente de lo que ocurra en el mundo y lo que suframos, tú nos has puesto en lugares celestiales. Gracias por ello, Señor. Te oramos y agradecemos en Cristo. Amén. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Ha sido un gusto. Muy buenas noches y bendiciones.